Nuestra siguiente invitada es Gina Godoy, asambleísta de Alianza País. Quiero agradecerle también al asambleísta por acompañarnos a esta hora de la mañana y bienvenida. Gracias, Javier. Buenos días. Esto de las autoridades legislativas, ya se están moviendo las frutas como se dice realmente. ¿Usted está para candidata o no a la vicepresidencia de la Asamblea? Bueno, hay algunos nombres. No, pues dígame si usted está o no. De acuerdo a lo que dicen algunas compañeras, sí, pero son algunos nombres, Javier, y realmente los tiempos nos quedan bastante cortos. Recuerde usted que es a este fin de mes que tenemos que hacer estos cambios en la Asamblea y el Pleno se tiene que pronunciar al respecto. Y algo que hemos dicho reincidentemente es justamente que hay que lograr tener los votos. Y para esos votos el bloque de país tiene que poner las cartas sobre la mesa de tal manera que esos otros legisladores que tienen que llegar para poder completar esa votación necesaria, pues es sobre la mesa que vamos a poder negociar qué puestos son los que podemos empezar a sumar, a llenar y lograr la votación para que la Asamblea pueda seguir funcionando. ¿Cuándo tiene reunión país para definir esto? Esta semana. ¿Esta semana? ¿Viernes será? El día viernes, ¿sí? Vamos a trabajar en un taller completo de todo el día. Se sumarán también los compañeros y compañeras de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País para procurar resoluciones que podamos sostener. Ustedes saben que al ser de un mismo proyecto político, permanentemente estamos retroalimentándonos en doble vía las cosas que hacemos. De tal manera que el viernes, al trabajar juntos toda una jornada, podemos decir que tenemos una resolución tomada y el público la conocerá. ¿Y de qué dependerá? Dependerá de lo que discutamos en esa reunión. ¿Y hay consensos o no hay consensos para nombres que puedan sonar hasta ahora? Yo creo que hay muchos nombres, que el bloque se siente más identificado con unos que con otros. Yo quiero pensar que el respaldo al compañero Fernando Cordero no es un tema que tengamos que debatir, que más bien es ya una coincidencia, o está el bloque coordinado para tener esa voluntad ya expresada públicamente. Sin embargo, no lo hemos hecho como bloque, los hemos hecho indistintamente. Claro, claro. Pero los otros nombres que tienen que ser parte de quienes conformen el nuevo Consejo de Administración de la Legislatura son los que tenemos que buscar, son los que tenemos que decir. Sobre esto va el tema de la equidad de género, se tiene que parecer más. El tema de la equidad y la representación regional es también un elemento que queremos considerar. Son algunas de las cosas que van siendo parte de nuestra práctica y que la Asamblea Nacional tiene que seguir dando cuenta de ellos, Javier. ¿Y para conseguir la mayoría de votos qué van a hacer? Definitivamente se suma a esto que le estoy compartiendo, y esto es tener nombres que convoquen a otros votos. Nosotros no somos suficientes, somos 54 voluntades, necesitamos 63, y allí también hay que mirar en esos legisladores de estas otras bancadas quienes se suman a ser parte del Consejo de Administración, así como en la conducción de cada una de las comisiones. Y las comisiones más apetecibles son sin duda la de fiscalización, la de régimen monetario, la de presupuesto en definitiva, y hay otra comisión, y la de justicia. Y la de gobiernos autónomos, que claro, es de alguna manera viendo el flujo de trabajo a las que han tenido una carga importante. Hay que mirarlas, son 12 mesas permanentes y una que es adicional, ¿no? ¿Tienen cuántos seguros votos? 54. 54. Les faltarían 8, más o menos. Pero yo quisiera hablar de 10 votos, de 10 compañeros que se sumen a esto, porque las eventualidades... ¿A cambio de qué esos 10 compañeros? De que compartamos una agenda legislativa. Por ejemplo, una comisión que presidan esos 10 compañeros. Puede ser parte del Consejo de Administración. Puede ser. El tema es que si logramos un compromiso para el trabajo de los 2 años que nos quedan como Asamblea, que no nos vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió con los compañeros del ADE. Ojalá eso no, porque recuerde usted que esa coyuntura fue bastante fugaz. El ADE se desintegró, se hizo muy disperso y están ahora cada uno por su lado. Exacto. Sí. Entonces, ojalá a partir de esa agenda legislativa podamos realmente programar los 2 años que tenemos de Asamblea Nacional. Para aprovechar el tiempo que nos queda corto, ¿usted está planteando reformas a las preguntas, a lo que se trataba en el tema de las preguntas 1 y 2 de la consulta? ¿Sí? Esa es una tarea, Javier. ¿Sí? Esa es una tarea porque nosotros, si bien la consulta nos planteó cambios en el tema constitucional, tenemos que aterrizar en la norma secundaria condiciones y modificaciones en función del resultado positivo para que estas puedan ser realmente efectivas. De tal manera que con un grupo de compañeros hemos presentado las reformas a 4 normas jurídicas de segundo orden para que las preguntas 1 y 2 puedan ser debatidas y así tener ya el paquete completo trabajado y por tanto decir
está completo el tema de la aplicación en los cambios. Y eso está relacionado con la prisión preventiva y ese tema, ¿no? Efectivamente, la prisión preventiva, la sanción a los jueces. La sanción a los jueces. Exacto, la sanción con destitución, que era justamente parte de lo que se decía en la... ¿Ya fue presentado este proyecto? Sí, ya fue presentado hace 2 semanas, lo hemos presentado al Consejo de Administración, pero entiendo que esto depende de la proclamación de resultados que haga el Consejo Electoral para que el CAL califique y entregue a la comisión correspondiente. Sería bueno entonces que se hagan estas reformas para poderle dar mucho más vialidad al tema. Sí, esa es la tarea de la Asamblea y recuerde usted que allí tenemos algunas preguntas que trabajar y el tema penal es algo que nos urge, dado que justamente ahora decimos esto de permitir que el tiempo transcurra sin reparo alguno y que los jueces sigan sentaditos como que sin nada. No, ahora si no contabilizan y no hacen efectivos los procedimientos, a esos jueces hay que decirle adiós. Y en esa Comisión de Gobiernos Autónomos de la cual usted es parte, ¿novedades que se puedan presentar? Bueno, tenemos una agenda bastante cargada. Sí, estamos trabajando la reforma a la ley de contratación pública, estamos trabajando la ley de límites, que es bastante extensa y tiene un número importante, recuerde usted, de dificultades en definiciones de límites de provincias, de algunos territorios. Estamos trabajando también la ley de fronteras, ese es otro tema que también ha convocado la atención de las autoridades de las provincias fronterizas. Es más, hubo una jornada de trabajo muy interesante en la que participaron legisladores de la hermana República de Colombia a propósito de lograr que estas zonas de frontera no sean pues territorios en las que la delincuencia y el contrabando sean una constante, sino que las condiciones sean mucho más seguras y efectivas para que el comercio se pueda optimizar y así los pobladores tengan mejores también condiciones de vida. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros también. Buen día. Gracias a Gina Godoy, al asambleísta de Alianza País.